Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Túnel del Tiempo. El día de hoy, un programa que se las trae. Vamos a recordar un poco esos momentos de la televisión. Así que prepárense frente a su televisor, acá por la pantalla de Celta TV, que empezamos a recordar este mundo. ¿Qué recuerdan los adultos mayores sobre la televisión? Vamos a escucharlos. Y yo escuchaba cuando era chica, que tendría 9, 10 años, yo iba a la escuela 21, con la señorita ya, y escuchaba un radioteatro de Bahía Blanca, que había días que había interferencia y no se escuchaba nada, porque no había televisión. Y en el 69... pudimos ver desde la escuela, porque la portera me parece que aportó el televisor, y pudimos ver el viaje a la luna. Así que mirá que te estoy hablando. Y después cuando conseguimos el primer televisor blanco y negro, con antena que había que girarla, y de películas Guapo del 900, después cuando el hombre llegó a la luna. No se veía bien porque se veía más nublado que otra cosa, porque en el campo no se veía bien. ¿Y deporte qué se veía? ¿Mucho el boxeo? Sí. ¿Carreras de autos? No pasaban tanto. Boxeo sí sabían pasar con la pelea de cuando peleó Loche en Japón, cuando peleó Caballo, esas peleas sí las pasaban. Bien. Pero no había pocos canales. Nosotros mirábamos el canal de Mar del Plata y el de Bahía, nada más, no teníamos más. A partir de las 17 o 18 horas. Sí. Y cuando se veía, porque si no se veía todo nevado. El que tenía antena alta se decía que era que tenía plata, porque tenía la antena alta, era otra cosa, era otro nivel, ¿no? Y es que en el campo tenía que poner antena alta porque si no se veía. Y gritar porque iba uno afuera y uno adentro, iban adentro girándola, decía, un poquito para allá, hasta que se veía algo, porque no se veía muy bien todo. ¿Qué pasaba con la televisión, la radio? No, la televisión no había. Y después la radio sí escuchamos radio en el coche, porque acá tampoco había. O radio Rivadavia, escuchamos los Pérez García. Escuchamos alguna novela de Chiappe, viste, en la tardecita, bailábamos bailaba el sanedor de Uruguay, viste, en la tarde, los sábados a la tarde pasaban los bailables, mucho tango, viste, y los hermanos más grandes nos enseñaban a bailar, las más chicas. ¿Algún actor que te acuerdes, alguna actriz de aquella época? No sé. Rosa de Lejos, ¿la mirabas, la novela esa? Sí, a mí me gustaban las novelas. Rosa de Lejos y después había otra, bueno, no lo recuerdo. Pero bueno, era nuestra vida allá, sí. Después, bueno, algo destacado que sí era el viaje a la luna, que también fue todo un acontecimiento. Después pasó del blanco y negro a color, cuando Pinky dio ese inicio al color. Sí, nosotros, en casa el televisor color llegó más tarde que en esa época, pero sí, recuerdo los sábados con Mancera. Eso me gustaba mucho verlo. Después también, más acá adelante, sábados circulares, eso era que nos gustaba mucho también. ¿Alguna serie que vos decís, te acordás mucho, algún actor, alguna actriz? No, solamente ese tipo de novelas que mirábamos a la tarde en familia, tomando mate. Había que esperar hasta las 18 horas que tuviéramos la repetidora, ¿no? Claro, sí, no se veía todo el día como se ve ahora. Eran horarios más cómodos. Sí, todo ese tipo de novelas. Y bueno, la radio ya te digo, acá no estaba el 24, ya estuvo cuando yo ya era un poco más grande, pero de más chica, esa radio. Lidia, 64. Sí, programas, miraba Música en Libertad, que bailábamos con mi hermana una de cada lado de la televisión, me acuerdo.
Después mirábamos la serie El Santo con Roger Moore, que era lo top, eso ya cuando era un poco más chica. Bueno, El Zorro, quien no ha visto El Zorro. Y a la noche eran las altas comedias con Luis Dávila, era el que más me acuerdo. Y también mirábamos las estas que eran de terror, de Narciso Ibáñez Menta. Es así, que me acuerdo que una vez se nos rompió el televisor y terminaba una serie y nos cruzamos a la casa de una vecina a ver el último capítulo, cuando por ahí se nos cortaba la repetidora y no la podíamos ver. Antena alta, antena corta. Y antena alta, después hubo antena corta, sí. Blanco y negro. Blanco y negro, por ahí se veía todo llovido, sí, no como ahora, que bueno, hay otras cosas más lindas. Y radio, escuchaba lo que escuchaba mi abuela, que bueno, era la L24 que había, por ahí alguna novela que había en radio, pero éramos... Y más acá en cuanto a fechas, ¿te acordás de los grandes valores del tango con Silvio Soldán? Sí, grandes valores del tango, los domingos que jugaban los chicos, no me acuerdo cómo se llamaba ahora el programa, que se ganaban los viajes a Bariloche. Bueno, eso no hace tantos años. Los clásicos, sí, tal cual. Bueno, los almuerzos de Mirta Legrand, ¿quién no ha mirado y quién no los mirará? Sí, los almuerzos de Mirta Legrand también. Juan Luis Drago, de 78 años, 79 va. Casi. Juan, a ver, contame qué mirabas. ¿Te acordás de alguna serie, de algún programa que se miraba en tu casa? Yo vivía en el campo y teníamos una radio eléctrica y se prendía a las 12 y a la noche nada más. Claro. O sea que TV no, era todo radio. No, todo radio. Bien, ¿te acordás de algún programa radial? Tarzán. Yo te pregunto la música que escuchabas y en qué la escuchabas. Y en Copetona, en una radio con una batería de 6 voltios. Que acá el que me está filmando debe saber lo que es. El camarógrafo está sintiendo seguramente con la cabeza. Sí. Y se escuchaba Los Pérez García, era una comedia que se escuchaba de noche. Sí, la música. No me interesa mucho la música, así que no. Y si yo te pregunto, en algún momento pasaste a la TV, ¿cómo fue ese cambio de la radio a la televisión? Sí, fue impresionante. Pero mucho tiempo después que había salido la TV. Sí. Blanco y negro en sus comienzos. Negro, sí, ya estaba la televisión color y en casa había blanco y negro. ¿Sí? Con la antena. Con antena, sí. Gracias. No, por favor, lo conocí mucho al padre de acá, el que nos está filmando. Contame algo que te acuerdes, ¿sabes? De eso. Y era muy amigo, yo trabajé 35 años en una fábrica de batería y él era cliente de ahí, era muy amigo y lo conocía el abuelo también, que fabricaba radio. ¿No es así? Y el tema de la televisión, blanco y negro, a partir de las 6 de la tarde, porque no era todo el día que teníamos televisión. Claro, ya para mí la televisión fue ya, qué sé yo ya creo que estaba hasta casada, te imaginas que por edad, sí, era en blanco y negro, todo rayado, tenías que pegarle de un lado, cambiar la antena del otro para poder mirar algo, pero sí, fue un adelanto. Creo que fue cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Que se vio la primera transmisión. Ahí se vio la primera transmisión, sí. Así que, mira, mi padre que falleció con 91 años lo alcanzó a ver, realmente. Si hablamos de cámaras de televisión, tenemos que mencionar a un referente de nuestra ciudad. Él es el director de Celta TV. Me refiero a Ariel Wolfram. Nos acompaña en el túnel del tiempo. Ariel Wolfram,
Para mí es un placer, digo, y quedo muy chiquita, digo, porque Ariel es todo un ícono en la televisión de Tres Arroyos. ¿Y quién hubiera dicho que Patricia Berruti hubiese entrevistado al director de contenidos de Celta TV, aquel que empezó y que lo conocí con las filmaciones familiares, cuando antes hacía filmaciones de eventos, de 15, de casamiento, ¿no? Tremendo, sí, sí. ¿Cómo fueron tus primeros años, Ariel, en la televisión? Yo arranqué siempre, me quedó en la memoria, arranqué un día que mi viejo me dijo, ¿estudiás o trabajás? Estudiar no me gusta. Sí leer, me encanta, soy autodidacta. Pero ir a estudiar no tengo, una lástima, ¿no? Porque es buenísimo estudiar, pero bueno, no lo tengo. Lo estudias de otra manera. Claro, yo, ¿no? pero viste, no tan formal. Exactamente, pero bueno, digo, mira, estudiar no quiero. Bueno, dice, entonces tenés que trabajar. Sencillo. Tenía en ese momento 18 años. Yo ya trabajaba con mi viejo, de chiquito iba a instalar antenas en los campos, armábamos las primeras parábolas satelitales, todo eso lo hacíamos, ¿viste? Pero trabajar formalmente... Profesionalmente... No, entonces me dijo, bueno, entonces vamos a trabajar. Bueno, yo pensé que iba a trabajar en su negocio, que tenía mi viejo de toda la vida de televisión, y me dice, vamos a hacer un canal de televisión. ¿Qué? Digo yo, ¿qué? Y empezó un proyecto nuevo, bla, 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 que es el Canal 2 Tres Arroyos Televisora Color. Hoy devenido en Flow, después de tantos ida y venida. Ahí empecé hace 41 años, exactamente. 41 años con muchos cambios tecnológicos y distintos desafíos, ya empezando con implementar un canal en la ciudad. En aquel momento era muy difícil todo, digo. Mira, la primera transmisión que nosotros hicimos cuando abrió el canal, que yo estoy en la foto de la tapa en ese momento de La Voz del Pueblo, que fue una noticia a nivel nacional, ¿no? Abrió un canal de cable en Tres Arroyos. Está Cocorolo Fulque conmigo, agarrando el famoso remo de un switcher. Transmitíamos para 14 abonados. Qué increíble. Que vos decís, no, ¿cómo 14? Sí, para 14 personas. El cable estaba desparramado, pero solamente había 14 abonados. ¿Había repetidoras en aquel entonces? En ese momento estaba, que mi viejo las atendió muchísimos años, Canal 9 y Canal 7, de Bahía Blanca. A partir de las 18 horas. Sí, los canales de Bahía Blanca transmitían, había otra dinámica en la televisión, era mucho más agresiva en cuanto al rating de la televisión, claro, pero menos franja horaria, ¿viste? Claro. Después fue cambiando eso con el tiempo. Pero en aquel momento estaba Canal 7, Canal 9 de Bahía y Canal 8 que vino un poquito más tarde, una repetidora. ¿Cómo era el día típico por aquel entonces? Y yo, por ejemplo, bueno, primero tenemos que remitirnos un poquito, hablar un poquitito, aunque sea de tecnología. En aquel momento nada se podía grabar. Era todo en vivo, todo en vivo. Nosotros arrancábamos a las 6 de la tarde y era en vivo. No, y vos decís, ¿pero cómo en vivo? Sí, en vivo. Teníamos una pecera, estaba el locutor, que era Alejandra Belsa y Alberto Ferrari. Sí. Sentado en su pecera y venía el corte, vamos al corte, se sentaba y transmitían las publicidades en vivo y poníamos los cartones de publicidad que armaba Hugo Costanzo. Qué adrenalina, digo, ¿no? Tremendo. En ese momento, yo pasado los años, hoy te lo puedo decir, obviamente con el diario del lunes como claro, es mucho más fácil, pero para nosotros fue una universidad eso, ¿viste? Claro. Porque nosotros transmitimos, yo te digo, pero y estuvimos años transmitiendo en vivo todos los días. O sea, ¿qué se transmitía? ¿Algún programa que te acuerdes? Por ejemplo, mirá, Patricia Micho hacía Utilísima, que en ese momento era un programa, no era un canal, y lo mandaban a las 5:30 de la mañana. Entonces yo iba a las 5:30 de la mañana al canal, obviamente era todo para ganar más dinero, ¿no? Porque claro, pagaban todo.
a grabar Patricia Micho, que también ellos tenían la misma historia de nosotros, hacían los bloques que ellos sí grababan con otra tecnología, pero transmitían para todos los canales del interior. Nosotros teníamos que compilarlo eso en Umati, los viejos cassettes Umati, que eran así, duraban 1 hora y eran unos cassettes así grandotes. Las caseteras pesaban 48 kilos, bueno, era Sí, las cámaras. la primera cámara mía 39 kilos pesaba. Claro. Bueno, era todo una historia. Ahí arrancábamos el día, yo arrancaba a 5:30 de la mañana y eso era con horario porque nos mandaban un top por el satélite, ¿viste? En ese momento no era satélite, venía por telefónica, todo por cable, bueno, era otra historia. Se llamaba Vínculo y Santa Celina era el enlace de Mar del Plata. Grabábamos un programa, lo editábamos al programa y ese programa salía a las 8 de la noche, ¿no? Y después el resto del canal se hacía, o sea, salíamos como ahora a la mañana, se llegaba, se editaba eso, todo en esa tecnología de ese momento, y después el canal arrancaba a las 6 de la tarde y ya era en vivo, o sea, se operaba en vivo, no había nada grabado. Hoy tenemos un aparato que se llama Squid, que es una computadora que hace 15 años que está al aire 24 horas. Que lo tienen todos los canales del mundo. Sí. ¿No? Sí. Todos los canales, incluso los streaming también ahora tienen lo mismo. Es una compu que te asiste. Hablando de tecnología, cables, la cantidad de cables. Tremendo. Entiendo que era todo muy distinto, el audio era diferente. El audio, yo tengo una dicotomía con esa historia. El audio tenía mejor calidad. Qué increíble. Que ahora. Ahora con el tema de que todo se ha puesto muy rápido, se ha bajado un poco la calidad esa del historia. sonido. Incluso, yendo a la parte humana, al nosotros tener una dinámica de laburo en vivo, teníamos calidad, porque se corregían las cosas, había que tener cuidado, lo que se decía, todo, pues estaba en vivo. No había otra historia, ¿viste? Ahora es como que uno se relaja y dice, bueno, va editado, me ponen un insert. Yo amo el vivo. Claro. Yo a mí me muevo como pez en el agua con el vivo. Esto medio que no me aplacó, pero me puso en otro lugar, ¿viste? Te relaja de alguna manera. Sí, totalmente. Mira, estamos charlando acá haciendo la nota, está el canal al aire. Claro. Si no, o lo estábamos haciendo en vivo o estábamos grabando en otro estudio, porque... Por otro lado, digo, está bueno lo que decís, que el audio por ahí hasta era un poco mejor, pero en cuanto a tiempos... no, sí. Uno ahorra un montón de tiempos. El cassette había que pasarlo todo para luego editarlo. Ahora... Había que editarlo, los equipos eran costosísimos, otra cosa que hoy son costosos, pero hoy accedes a un equipo, tal cual. Valen millones, ¿no? Pero hoy la dinámica de economía es otra. En aquel momento era inviable y todos los equipos que teníamos eran todo broadcasting. Viste, era tremendo, las cámaras eran tremendas, todo era de mucha calidad. Claro. Hoy está eso mucho más accesible y, como vos decís, mucho más rápido todo. Hoy es inmediato todo. Y si hablamos de aparatos de televisión, sabemos muy bien que han cambiado a lo largo del tiempo. Vamos a ver este video con su evolución. El televisor. El primero, denominado televisor Baird, en honor a su creador John Logie Baird, fue construido en 1925. Pero no era totalmente eléctrico, ya que también dependía de un componente mecánico. Tuvieron que pasar muchos años para que en 1948, y de la mano con la aparición de los canales de TV, puedan comercializarse masivamente. Y eso que solo transmitían a blanco y negro. Recién en la década de los 60 se dio la revolución del color en Europa y Estados Unidos, y su presencia en el hogar se hizo infaltable. Décadas después, la tecnología reemplazó a estos potoncitos televisores a tubos de rayos catódicos por el plasma, que a su vez fue reemplazado por el LCD, y por los actuales LED y OLED,
que no solo nos permiten tener una definición increíble, sino que también con la incorporación de Internet se convirtieron en Smart TVs, gracias a lo cual podemos ver Netflix, Amazon Prime y básicamente todos los contenidos que existen en el ciberespacio.